Ya, buenas tardes. Mira, nuestro grupo va a hablar hoy sobre lo que son los gráficos y los tipos de gráficos. Mi grupo está conformado por Anchunda Vélez Juan Andrés, Bermeo Villón Julio Augusto, toda la Santisteba Pablo, Sillán Fajardo Leonardo Israel y mi persona Perlaza Héctor. Este, los gráficos son una representación visual figurativa que describe conceptos y relaciones. Los gráficos estadísticos plasman datos conceptuales o numéricos y muestran la relación de estos datos que poseen entre sí. Existen múltiples tipos de gráficos según el tipo de información que se quiera volcar. Tenemos lo que son los gráficos de columnas, que los gráficos de columnas son útiles para comparar datos discretos o para mostrar tendencias en el tiempo. Los gráficos de columnas también son buenos para usar marcadores de datos verticales para comparar valores individuales. Como tenemos aquí en el ejemplo del número de esquiadores que visitan una estación de esquí por meses. También tenemos lo que es el siguiente, que son los gráficos de puntos. Los gráficos de puntos son útiles para mostrar datos cuantitativos de una forma organizada. También tenemos que usan varios puntos para trazar datos a lo largo de un eje ordinal. Un gráfico de puntos es similar a un gráfico de línea, pero sin las líneas, solamente se muestran los puntos de los datos. Aquí como tenemos un ejemplo de un gráfico de puntos. Gracias, y eso sería toda mi parte. Bueno, sí, ingeniera, a mí me tocó uno de los gráficos que es el gráfico Tree Map. Bueno, el gráfico Tree Map consiste en un tipo de representación gráfica de datos jerárquicos en forma de rectángulo, que ocupan un total de espacios de forma proporcional al valor de una variable, como podemos ver aquí en el ejemplo. Bueno, el resultado final es una visualización intuitiva y dinámica de un plano dividido en áreas proporcionales en los datos que representan, jerarquizado por tamaños y código de color y optimizando el espacio. Bueno, seguimos con el siguiente gráfico, que es gráficos sociales. Bueno, estos gráficos sociales, como podemos ver aquí, esta es una representación de un gráfico social. Bueno, ¿de qué trata? Es un contexto digital. Un gráfico social es como un mapa global que muestra con quién se relacionan las personas. Los gráficos constan de nodos, personas y flechas relaciones que conectan los nodos, ¿verdad? Eh, la proliferación de redes sociales plantea varios retos en el estudio de las relaciones mediante gráficos sociales. Esto nos sirve básicamente cuando son análisis de todo lo que es redes sociales, para ver cómo la gente interactúa, ¿verdad? El siguiente gráfico que tenemos es el gráfico combinado, que es un diagrama combinado, incluye elementos tanto de diagramas lineales como de diagramas de barras, como podemos ver aquí, diagramas lineales, diagramas de barras. ¿Cómo usarlo? Bueno, se escoge una tabla para visualizar un conjunto de datos con medidas que tienen diferentes escalas, utilizando varias líneas y barras para conjuntos de datos con rango de valores significativamente diferentes y usa escalas múltiples en el eje Y. Bueno, ¿por qué elegir este gráfico? Es una tabla combinada, es mejor para comparación de conjunto de datos con diferentes escalas de ejes y visualización de tendencias de datos continuos o largo tiempo frente a una escala común. Eso sería mi parte de los gráficos. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son gráficos de área, que son una combinación de los gráficos de línea y gráficos de barra, para mostrar los cambios en las cantidades a lo largo del tiempo. Estos se dividen en gráficos de área superpuesta y gráficos de área apilada. Se utilizan mejor cuando existen datos expresados como un total, periodos de tiempo para comparar, cuando se necesita comunicar una tendencia general y no valores individuales. Si existen múltiples series de datos con relaciones de parte a todo. ¿Cuándo no usar este tipo de gráfico? Pues si se desea mostrar cómo difieren los valores en un rango de categorías diferentes. Eh, si el total de datos no es importante, en estos casos pues un gráfico de área podría ser engañoso.
y si las diferencias entre los valores son pequeñas, es preferible usar un gráfico de línea. Si el gráfico solo muestra un valor a lo largo del tiempo y también si está comparado el tamaño de diferentes acciones. Luego tenemos lo que es gráfico de burbuja, que es una variación entre un gráfico de dispersión, en el que los puntos de datos se reemplazan por burbujas y una dimensión adicional a los datos se representa en el tamaño de la burbuja. Si el dato tiene un menor valor, pues la burbuja va a ser pequeña, y si tiene un valor más grande, pues la burbuja va a ser más grande. Y suelen utilizarse en análisis demográficos de marketing, también para poner manifiestos interdependencias que serían difíciles de arreglar en un gráfico que tiene dos variables. Sirven también para demostrar las relaciones que hay entre los conjuntos de datos y para identificar las brechas y los valores atípicos en los datos. Cuando hay demasiadas burbujas en un gráfico, por lo general causan confusión, ya que solo muestra las categorías importantes. ¿Por qué las importantes? Porque las importantes van a tener con mayor, el dato va a tener mayor valor, la burbuja va a ser grande, entonces visualmente va a tapar a las más pequeñas. Los tamaños de los círculos deben estar en función del área del círculo, no del radio o diámetro. Y no solo cambiar el tamaño de los círculos de forma exponencial, sino que esto dará lugar a interpretaciones erróneas por parte del sistema visual humano, ya que no podemos notar todas, solo las de mayor rango. Luego tenemos los gráficos de línea. Estos se utilizan para mostrar un valor cuantitativo en un intervalo de tiempo continuo. Por lo general se usan con mayor frecuencia para mostrar tendencias de relaciones en un intervalo para ver cómo se ha desarrollado durante ese cierto periodo de tiempo. Las ventajas de estos gráficos es que este gráfico está pensado para datos que sean en series temporales, o datos que estén relacionados entre ellas en ciertos lapsos de tiempo, ¿no? Si nuestro propósito es medir la altura de los edificios, sería mejor emplear un gráfico de barras o columnas, ya que no hay relación entre los edificios. Las desventajas es que no pueden ser usados con datos estáticos, es decir, datos que no pertenezcan a una serie temporal. En este caso se tendría que emplear un gráfico circular, de pastel o de anillo. Y si hay muchas variables, pues es como una pista de esquí. Dificultará la lectura del gráfico, ya que no se notarán las otras líneas temporales del gráfico. Buenas noches, ingeniera. Mi grupo es el E01 llamado Team Datafin. Sus integrantes son Anchonia Vélez, Juan Andrés, Bermeo Villón, Julio Augusto, Perla Morera, Héctor, Tuela Santisteban y mi persona se llama Fajardo Ronaldo. El tema que me tocó exponer sobre los gráficos es gráfico circular o de pastel. El gráfico circular en el pastel, como vemos aquí en el ejemplo en la imagen, es un gráfico circular dividido en secciones para mostrar la proporción de cada categoría en relación con un total. Una ventaja de este gráfico es que permite visualizar de manera gráfica las proporciones relativas de las categorías. Una desventaja es que puede ser difícil de leer con precisión y puede ser menos efectivo para mostrar pequeñas diferencias entre categorías. Se utiliza normalmente para datos cualitativos y para mostrar la composición de una población o un conjunto de datos. El siguiente gráfico que tenemos es el gráfico de barras. Este es un tipo de gráfico que utiliza barras rectangulares para comparar valores. Estos pueden ser representados de manera horizontal, como se muestra en la imagen, y también vertical. Cada barra representa una categoría y la altura de la barra representa el valor correspondiente de esta. Una ventaja es que es muy fácil de leer y entender. Una desventaja es que no es adecuado para datos continuos y se utiliza normalmente para comparar la frecuencia de diferentes categorías. Y por último tenemos el gráfico de dispersión, que es un gráfico que utiliza puntos para mostrar la relación entre dos variables cuantitativas.
Una ventaja es que puede mostrar rápidamente las conexiones y la distribución total de los datos. Una desventaja es que puede ser difícil de leer con precisión si hay muchos puntos o si los puntos están superpuestos, como vamos a ver aquí en el ejemplo, que algunos están superpuestos, suelen ser muy difíciles de leer, ¿no? Y también si están totalmente llenos. Y por último, se utilizan normalmente para mostrar correlaciones o tendencias en los datos. Gracias. Bueno, aquí estamos en la parte de ejercicio de aplicación. En este caso vamos a ver cuáles son los pasos que hicimos y qué es lo que hicimos. Primero, en este caso, exportamos los datos deseados a la base de datos. Los exportamos como un archivo que lo pueda leer. En este caso vamos a usar PowerDIV, así que vamos a usar un formato CBS con formato de exportación. Luego, como segundo paso, tenemos que dar formato a las tablas. Podemos en este caso usar control T y convertimos el archivo a un formato que vamos a usar, en este caso XLS. Una vez en este caso abrimos el Power BI y cargamos los datos, vamos a usar en este caso las tablitas de Excel que ya hicimos la conversión. Luego seleccionamos el tipo de visualización y los datos para lo que es preparar el informe y hacer las correcciones que deseen. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar los tipos de gráficos que ya sabían en este caso visto anteriormente. Y aquí en la parte de que dice campos, podemos seleccionar los diferentes campos que deseemos usar para lo que son los informes. Este, en este caso, para el ejercicio de aplicación, usamos como nuestros proyectos de atención al cliente y hicimos en este caso un gráfico de barras en estilo vertical para poder en este caso que nos indiquen los diferentes estados. Por ejemplo, esperando la respuesta del cliente, si hay algún problema con el servicio, o cuántos problemas resueltos hay, o cuántos problemas de facturación que van de una escala desde el 0 hasta el 4. Así que cuántos problemas en sí hay de ese tipo. Entonces, y acá en lo que es la tabla de interacciones con el servicio del cliente, vemos en este caso las diferentes descripciones. Por ejemplo, hay diferentes tipos de interacciones, esperando respuesta del cliente, problemas con el servicio, problema resuelto y problema de facturación. Aquí los podemos ver cada una de las tablitas, cada una, perdón, en este gráfico circular. Este, y eso sería